Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del tema del cáncer, pero de una perspectiva orgánica, desde una perspectiva biológica, algo que ocurre en nuestro cuerpo. Esto es la acidez contra la alcalinidad. Y bueno, hoy vamos a hablar de este personaje que él recibió un premio Nobel en el año de 1931, donde Otto Heinrich Warburg él tituló a su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer. Bueno, según este científico, el cáncer es la consecuencia de una alimentación y un estilo de vida antifisiológico. ¿Por qué? Porque una alimentación antifisiológica, es decir, una dieta basada en alimentos acidificantes y el sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez. Otto Heinrich afirmó: "La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. O sea que un entorno ácido sí o sí es un entorno sin oxígeno, donde vive la enfermedad. Privar a una célula del 35% del oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en cancerosas. Todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Esta es una regla sin excepción. En su obra El metabolismo de los tumores, Warburg demostró que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas: la acidosis, la hipoxia, falta de oxígeno. También descubrió que las células cancerosas son anaeróbicas, no respiran oxígeno y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa, siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. Por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas células del organismo para continuar una vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Son células sanas que viven en un entorno alcalino y oxigenado, ¿sale? Bueno, hay una escala que es el medidor de acidez, donde la neutralidad o alcalinidad de elementos químicos, sustancias y alimentos. Las células cancerosas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno. Una vez finalizado el proceso de la digestión, los alimentos, de acuerdo a la calidad de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas que otorgan, generan una condición acidez o alcalinidad al organismo. Entonces, el resultado acidificante o alcalinizante se mide a través de una escala llamada pH, cuyos valores se encuentran en un rango del 0 al 14, siendo el pH 7 un pH neutro. Es importante saber cómo afecta a la salud los alimentos ácidos y alcalinos, ya que las células funcionan en forma correcta y adecuada. Su pH debe ser ligeramente alcalino. En una persona sana, el pH de la sangre se encuentra entre el 7.4 y 7.45. Teniendo en cuenta que si el pH sanguíneo cayera por debajo de 7, estaríamos en estado de coma próximo a la muerte. Constantemente la sangre se encuentra autorregulándose para no caer en acidez metabólica, lo que de esta forma garantiza el buen funcionamiento celular, optimizando el metabolismo. El organismo debería obtener de los alimentos las bases minerales para neutralizar la acidez y de la sangre de la metabolización, pero todos los alimentos ya citados aportan muy poco y en contrapartida desmineralizan el organismo, sobre todo los refinados. Curiosamente, todos estos alimentos nombrados son antifisiológicos. Nuestro organismo no está diseñado para corregirlos. Y aquí vemos un ejemplo de los alimentos ácidos que producen acidez en nuestro cuerpo, acidez metabólica. Y aquí vamos a mencionar algunos: es la azúcar refinada y todos sus productos, carnes, todo tipo de carnes, leche de vaca y todos sus derivados, sal refinada, harina refinada y todos sus derivados, todos los productos de panadería, margarinas, gaseosas, cafeína, alcohol, tabaco, medicinas, cualquier alimento cocinado, todo lo que tenga conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, etcétera.
Si nos fijamos bien, si observamos bien, es casi todos los alimentos envasados. Entonces, ¿cuáles son los alimentos alcalinizantes? Son los que deberíamos de consumir nosotros. Todas las verduras crudas, algunas son ácidas, pero dentro del organismo tienen reacción alcalinizante y crudas aportan oxígeno. Frutas, por ejemplo, el limón tiene un pH aproximado de 2.2, pero dentro del organismo tiene un efecto altamente alcalinizante. Las semillas, cereales integrales, bueno, de hecho es el único integral alcalizante, es el mijo. Todos los demás son ligeramente acidificantes, pero muy saludables. En el caso como la miel, la clorofila de las plantas, sobre todo la aloe vera, la espirulina, etcétera. El agua es importantísima para el aporte de oxígeno. La deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y la raíz de mayor parte de las enfermedades degenerativas. Esto lo afirma el doctor Feidun Betmangeli. Bueno, el doctor Crail de Cleveland Clinic, uno de los cirujanos más importantes del mundo, quien declara: todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de saturación de ácidos en el organismo. Es totalmente imposible que un cáncer prolifere en una persona que libere su cuerpo de acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo de agua pura, y que, a su vez, evite los alimentos que originan acidez y cuide de los elementos tóxicos. Bueno, en general el cáncer no se contagia ni se hereda, lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y la vida que lo producen. La sangre transporta los nutrientes para nutrir el sistema celular, para que la célula se nutra, se oxigene y viva. Hay que enviarle oxígeno, grasa y proteínas. El riñón, el hígado y el pulmón son filtros y como tales trabajan 24 horas al día, desde que nacemos hasta que partimos. El corazón de una persona en reposo mueve 5 litros de sangre por minuto. Luego, por cada uno de esos filtros pasará como mínimo 5 litros de sangre cada minuto para ser filtrados. Ejemplo, filtro de aire de un auto a los 10,000 kilómetros necesita cambio. Lo entendemos en los autos, pero no en las personas. Fíjense este dato: en una hora pasarán 300 litros, en un día pasarán 7,200 litros de sangre en una persona. Fíjense bien, en un día 7,200 litros de sangre deben de ser filtrados. Entonces los filtros filtran los residuos metabólicos del sistema celular. Al trabajar constantemente las 24 horas del día, se obstruyen como cualquier filtro y por lo tanto dejarán de eliminar los residuos metabólicos, como el dióxido de carbono, ácidos grasos, que es el colesterol, y el ácido úrico. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, una imagen donde podemos ver el sistema, es un sistema básico Pishinger. Aquí en otros, bueno, ustedes pueden pausear ahí, pueden ver con más detalle esta imagen, pero básicamente es cómo se filtra la sangre, pues por estos, eh, ahí en el cuerpo y por esos órganos. Entonces, la interposición de residuos metabólicos, o sea, las endotoxinas, entre el capilar y las células determinará una serie dificultad en la nutrición celular, ya que la barrera de radicales ácidos libres acumulados en el espacio intersticial destruirán los nutrientes e impedirán que el oxígeno llegue a las células, una agresión sobre el propio sistema celular. Los residuos ácidos son cáusticos y pueden quemar la propia célula. Se muere por sus propios excrementos. Hay que entender esto, miren. Los residuos ácidos son cáusticos y pueden quemar la propia célula. Se muere por sus propios excrementos. La célula sana vive flotando. El 70% del cuerpo es agua. Plasma intersticial. La célula debe vivir en una piscina de agua cristalina y transparente. Si los filtros de los cuales hablamos anteriormente se obstruyen, por ejemplo, filtran el 80%, el 20% de los residuos se quedará atascados en los filtros, parte en sangre y parte se empezará a acumular en el espacio intersticial alrededor. Pishinger dice, él decía, la enfermedad comienza alrededor de la célula
y no en la célula. Entonces, cualquier nutriente será atacado por los ácidos que quedaron en el entorno en la célula porque son corrosivos. La célula se quedará sin oxígeno, sin comida y además atacada químicamente por los ácidos. Eso es lo que ocurre en las células cuando hay una mala filtración en la sangre. ¿Vale? Entonces, miren, la célula en estas dos condiciones solo tiene dos opciones: morir o defenderse para sobrevivir. Si se mueren las células, esto pasa en todo el cuerpo. Por ejemplo, las células del cerebro, el Alzheimer, esa es la consecuencia. Si se mueren las células de la base del cerebro, causa Parkinson. Ahora, las células, eh, si se corroe la mielina, es una enfermedad desmielinizante. Por ejemplo, es la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis en placa. Un tejido con células muertas es un tejido fibroso, por lo tanto, fibromas. Usted ha oído hablar que tiene fibrosis, algo por el estilo, miren, fibroma mamario, fibroma uterino, fibrosis prostática, fibrodenoma. Si se mueren las células del pulmón, fibrosis pulmonar, del hígado, fibrosis hepática, del riñón, fibrosis renal. Enfermedad esclerosante, esto es de origen idiopático, ¿sale? Ahora, si la célula sobrevive, lo hace de 4 maneras: reteniendo líquidos en el espacio intersticial para diluir los ácidos y permitir el paso de los nutrientes desde el capilar a la célula, globo de agua y las células que copian. Ejemplo, la persona que engorda y hace todo tipo de dietas y no adelgaza, el cuerpo se está defendiendo de la acidosis metabólica reteniendo el agua. 2. Secuestrando calcio, sodio y potasio de las estructuras óseas. El cuerpo sacrifica una estructura para darle otra. Es decir, le saca los huesos para darle a la célula. Es decir, estos minerales los extrae para dárselo a la célula para sobrevivir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Ocurre una osteoporosis, ocurre una artrosis, artritis, ataque ácido a los huesos, calcificaciones en los tejidos blandos, calcificaciones en la mama, calcificaciones en el pulmón. El cuerpo, ¿qué está haciendo el cuerpo? El cuerpo nos está avisando, está como mandando focos rojos de que algo está ocurriendo, o sea, hay una consecuencia. Entonces, el tercer punto, ¿qué es lo que hace? Drenando los ácidos por piel o mucosas, drenar por la piel. Las células antes de morir empiezan a drenar todo por la piel. Por ejemplo, la piel grasa, sudor ácido, es la urea. Se quema la piel, por eso da un dermatitis, un psoriasis, eczemas, o al hacer el drenaje hacia las mucosas, llagas en la boca o en el esófago. Y la cuarta opción que tiene la célula, mutando. O sea, se tiene que convertir en algo más. Y esta mutación, pues es el cáncer. Pero viene el origen, si ustedes recuerdan, si ustedes ven hacia atrás el video, el origen de esa mutación, de esa mala alimentación, de esa falta de oxígeno, de esa acidosis en el cuerpo, viene a repercutir en el cáncer. O sea, la acidosis metabólica eh, es lo que causa, vamos, el cáncer. Bueno, dice, ¿en qué consiste la mutación? Aquí vemos que la célula sana vive en un ambiente alcalino, vive con oxígeno y vive con poco sodio. En cambio, cuando hay una mutación, esa célula es tumoral. ¿Por qué? Porque vive en un medio ácido, vive sin oxígeno y vive con mucho sodio. Entonces, ¿cómo podemos ganarle nosotros a la enfermedad? Fácil, alcalinizándonos, llevar una dieta hiposódica y hay otro, el tercero, hiperoxigenar el sistema. ¿Cómo? Miren, es como poner un pez de agua dulce en agua salada, no puede vivir porque el medio ha cambiado. Lo mismo sucede a la célula tumoral, no puede vivir. Por ejemplo, acostumbrar a tomar baños con sal, comer más vegetales,
tomar té de tomillo, alcachofa, té verde, estaríamos nosotros limpiando el medio, el agua alrededor de la célula. El doctor Marty Bosch afirma que lo entendemos con ejemplos gráficos. No pondríamos a un niño a nadar en una fosa séptica, solo en una piscina cristalina. Con las células sucede exactamente lo mismo. La célula come y saca sus excrementos y vive en ese entorno, entonces se enferma. La dieta cárnica es acidificante de la orina y la dieta vegetariana es alcalinizante de la orina. Entonces, una dieta vegetariana, el filtro sucio no es un filtro roto. Un filtro sucio se puede lavar con agua. El 95% de la fruta y la verdura es agua. Con la dieta vegetariana se lavan los filtros, es decir, se lava el pulmón, el hígado, el riñón. Ahora, con esto no quiere decir que hay que ser vegetarianos, pero sí comer vegetales y frutas ayudarán a limpiar los filtros. Las carnes no, esas no limpian, ¿sale? Entonces, miren, hay datos históricos de la medicina. El Galeno, 130 al 200 después de Cristo, decía los tres no. No sé medicina, no tengo medicamentos, él los inventó. Si no sé medicina y no tengo medicamentos, no puedo curar. Se basó en la medicina hipocrática y decía él, de hecho Hipócrates decía que tus alimentos sean tu medicamento y tu medicamento sea tu alimento. Se le conoce como alicamento, o sea, dice que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. El problema es que había que comer cantidades enormes de plantas curativas como la alcachofa, para el hígado, cebolla para el riñón, etcétera. Bueno, este Galeno, ¿qué hacía? Se dio cuenta que una planta seca conserva el espíritu curativo de la planta, que es lo que se conoce como el principio activo. Entonces, se puede moler, se puede comprimir y así nació el comprimido, la pastilla. Y en uno encontraba el contenido de 10 alcachofas. Por ejemplo, nació la galénica, o sea, el arte de hacer medicamentos. Otra forma de curarnos, la fitoterapia, ¿sale? Bueno, ¿cómo se consigue esto? A través de plantas. Plantas diuréticas que mejoran la función renal, plantas hepáticas que limpian el hígado y plantas pulmonares que mejoran la eliminación del CO2 del organismo. Hacer ejercicio físico y tratamiento. Es decir, el ejercicio oxigena todo el organismo, el sedentarismo lo desgasta. Al menos necesitamos hacer 30 minutos diarios de ejercicio o de caminata o caminar mínimo. ¿Qué tenemos que hacer? Preferentemente ejercicios aeróbicos con un plan adaptado, a cada persona. O sea, no vamos a hacer, una persona joven no va a hacer el ejercicio de un anciano, por ejemplo. Una persona de la tercera edad tampoco puede hacer un ejercicio de un joven. Entonces, debe de adaptarse a la edad para no sufrir trastornos o algo por el estilo. Y bueno, hablando de fitoterapia, vamos a hablar de esta planta que nosotros como laboratorio, Biosfera Lab, nosotros tenemos cultivos de esta planta, tenemos por ahí un vivero, acá fuera de la ciudad, estamos aquí en Guadalajara, y esta planta posee varios componentes y son muy interesantes. De hecho, hay mucha investigación sobre esto, hay muchísima investigación. Y lo que nosotros hemos descubierto, o bueno, lo han descubierto algunos laboratorios, algunas universidades, algunos científicos. Y el primer compuesto que encontraron muy interesante, que de hecho de este compuesto hacen medicamentos anticancerígenos, y este es el porbol. Este es el compuesto orgánico de esta planta, conocido como lechero africano. Su nombre científico es el Cinadenum granti Hook, ¿sale? Entonces, este compuesto actúa en los tumores de configuración de neoplasia maligna. ¿Qué es esto? ¿Qué es la neoplasia maligna? Bueno, es lo que nosotros conocemos como tumor maligno o cáncer, y se caracteriza por la proliferación descontrolada y anormal de células debido a alteraciones en el ADN o hábitos de vida, es lo que estamos viendo.
alteraciones en el ADN o hábitos antifisiológicos, hábitos de vida, por lo que comemos, por la vida sedentaria, lo que vimos, ¿sale? Bueno, es antitumoral y antiproliferativo. El antiproliferativo es lo que produce la metástasis, de hecho es la metástasis, dicho de otra manera. Y contiene enzimas. Otra de las componentes que tiene esta planta es que contiene enzimas. Estas actúan en células tumorales y la recomposición y reconstitución celular. ¿Esto qué quiere decir? Es que este compuesto va directamente al núcleo de la célula, entonces se va hacia el origen, empieza a oxigenar, empieza a controlar ese tumor, empieza a controlar esa parte de la célula que tiene esa atrofia celular, y es por eso que empieza una regeneración, porque va directamente al núcleo de la célula. Por eso es que tiene mucha efectividad. Y bueno, hay muchos testimonios. Otro de los componentes es la antocianina. Estas son enzimas prodigiosas encargadas de estimular la acción de las células que activan el sistema inmunológico. Es decir, cuando hay una enfermedad, hay un estrés aparte del estrés oxidativo que se puede vivir una persona por el medio en el que se encuentra, en su trabajo, etcétera, factores externos, ¿sale? Entonces, el sistema inmunológico se ve comprometido. Entonces, este compuesto ayuda, con estas enzimas, ayuda a estimular para que se active el sistema inmunológico, porque cuando hay una enfermedad es porque el sistema inmunológico está comprometido, está, por así decirlo, está diezmado. Entonces lo que hace este compuesto es activarlo para que el sistema inmunológico empiece a incrementar su nivel, ¿sale? Y bueno, esto nos daría otro tema. De hecho, cada punto que estamos viendo aquí nos daría nos daría tiempo para otros videos más adelante que vamos a hacer. Y bueno, también contiene aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos contribuyen a reponer las células de los tejidos que mueren y crean tejidos nuevos. Se lo conoce también como bloques de construcción celular. Es decir, lo que hacen los aminoácidos, viene siendo la proteína, estos aminoácidos lo que hacen es, donde, vamos a poner un ejemplo, se cayó el muro. Entonces, lo que hace los aminoácidos son esos bloques que van a formar nuevamente ese muro. Si esos aminoácidos van a cierto órgano en específico, porque bueno, el cuerpo es muy inteligente. Entonces, cuando hay un problema orgánico, cuando hay una situación donde las células necesitan regenerarse, donde el órgano necesita regenerarse, bueno, va a necesitar de los aminoácidos. Entonces, esta planta es rica en esos aminoácidos y ayudan a reparar ese órgano que está dañado, ese órgano que está alterado antifisiológicamente. Entonces, lo que viene a hacer los aminoácidos es a reconstruir, ¿sale? Y bueno, nosotros actualmente estamos fabricando este látex que lo extraemos de aquí de esta planta, conocido como lechero africano, el Cinadenum gratihook. ¿Sale? Nosotros ahí tenemos muchos testimonios, tenemos muchos pacientes que están en recuperación de diferentes padecimientos, porque la acidosis metabólica no nada más produce cáncer, ese es uno de tantos, pero hay más padecimientos, hay más enfermedades que están relacionadas con la acidosis metabólica. Y bueno, esta es la biografía que nosotros acabamos de ver. Los autores de los que hablamos fue Otto Heinrich Warburg, el doctor George W. Kreil, el doctor Freidum, el doctor Marty Bosch. Por ahí tiene un tema, él se llama cómo afrontar el cáncer de manera holística. O sea, esto es una alternativa, ¿sale? Hay quienes prefieren otros sistemas más de diferente, pues, a la alopatía tal vez, otro tipo de productos que hay personas que les han servido, les pueden servir,
Pero bueno, esta es una alternativa más, esta es una opción más que nosotros estamos poniendo a su alcance. Nosotros somos Biosfera Lab. Les pedimos que se suscriban, que nos den un like, que si esta información se les hizo interesante y creen que pueden ayudar a alguien más, ustedes pueden retransmitirla, pueden, por ahí también les encargamos darle un like. Estamos en YouTube también, suscríbanse, estamos en Facebook también como Biosfera Lab. Y estos son los teléfonos de contacto. Bueno, aquí tenemos uno, es el 33 29 56 45 59. Estamos a sus órdenes, somos un grupo de naturópatas que estamos a su disposición, estamos a sus órdenes para cualquier duda respecto a este tipo de tratamiento alternativo. Muchas gracias por escucharnos y bendiciones. Gracias.